¿Qué harías si tu vida tomara un giro inesperado cuando menos lo esperabas? Un hombre poderoso, acostumbrado a tenerlo todo bajo control, jamás imaginó que una nueva presencia en su hogar cambiaría el destino de su familia de manera radical. A través de un momento de frustración, de revelaciones sorprendentes y de una conexión inexplicable, una historia de superación y redención comienza a desenredarse. Pero, ¿quién es esta mujer que llega a sus vidas? ¿Cómo una simple coincidencia puede transformar la vida de un niño? Te invito a descubrirlo. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 3 videos todos los días. Dale like a este video si te está gustando esta historia y deja en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás escuchando y a qué hora. Nos encantaría saber. El multimillonario Ricardo Montoya nunca imaginó que la nueva empleada, Gabriela, cambiaría todo. Cuando su hijo, que sufría de sordera, llegó corriendo hacia ella, llorando, lo que salió de su delantal los dejó sin palabras y reveló un secreto familiar que nadie esperaba. El eco de los pasos sobre el mármol italiano era lo único que rompía el silencio sepulcral de la mansión Montoya. Ricardo caminaba por los pasillos de su hogar como un fantasma en su propio reino, sus zapatos de cuero italiano resonando contra las paredes que exhibían obras de arte que costaban más que muchas casas. Sin embargo, toda esa riqueza no podía comprar lo único que su corazón desesperadamente anhelaba, escuchar la voz de su hijo. Héctor tenía 8 años y jamás había pronunciado una sola palabra. No porque no quisiera, sino porque nunca había escuchado el mundo que lo rodeaba. Había nacido en silencio, y en silencio habitaba su universo particular, un mundo que Ricardo, a pesar de todo su poder y dinero, no lograba entender ni penetrar. La frustración de Ricardo había crecido con cada año que pasaba. Había consultado a los mejores, especialistas de 3 continentes. Había gastado fortunas en tratamientos experimentales y terapias revolucionarias. Nada funcionaba. Los médicos le repetían la misma frase una y otra vez. Su hijo tiene una condición permanente. Aprenda a vivir con ella. Pero Ricardo Montoya no era un hombre que aceptara limitaciones. Había construido un imperio inmobiliario desde la nada. Había conquistado mercados que otros consideraban imposibles. Había convertido cada no en un sí, a pura fuerza de voluntad y dinero. ¿Cómo era posible que su propio hijo fuera el único desafío que no podía superar? La mansión Montoya tenía 42 habitaciones, pero la más importante era la sala de juegos de Héctor. Ricardo había mandado construir ese espacio especialmente para su hijo, equipándolo con la tecnología más avanzada disponible. Juguetes con luces vibrantes, dispositivos táctiles que traducían sonidos en vibraciones, pantallas interactivas que respondían al movimiento. Era un intento desesperado de crear un puente entre el mundo silencioso de Héctor y el mundo ruidoso de todos los demás. Pero a pesar de todos esos esfuerzos, la distancia entre padre e hijo parecía crecer cada día. Héctor vivía en su burbuja, comunicándose mediante gestos que solo su niñera de tiempo completo, Laura, parecía entender completamente. Ricardo se sentía como un extraño en la vida de su propio hijo. La relación se había vuelto aún más complicada después de que la madre de Héctor, Fernanda, decidiera que no podía manejar la carga de un hijo con necesidades especiales. Había abandonado la familia cuando Héctor tenía apenas 3 años, dejando una nota sobre la mesa del comedor que simplemente decía: «No puedo vivir así, lo siento». Desde entonces, Ricardo había intentado ser padre y madre a la vez,
pero sus largas horas de trabajo y su inexperiencia con la paternidad lo habían convertido más en un proveedor distante que en una figura paterna presente. Héctor tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero le faltaba lo único que realmente necesitaba: conexión humana genuina. Las cosas comenzaron a cambiar un martes por la mañana, cuando Laura anunció que tenía que renunciar. Su madre había enfermado gravemente y necesitaba regresar a su ciudad natal para cuidarla. Ricardo se sintió como si le hubieran quitado el piso de debajo de los pies. Laura había sido la única constante en la vida de Héctor durante los últimos 5 años. «Señor Montoya», le dijo Laura con lágrimas en los ojos, «he encontrado a alguien que podría reemplazarme temporalmente. Se llama Gabriela Gómez. Tiene experiencia muy especial con niños como Héctor». Ricardo apenas prestó atención a los detalles. Su mente estaba demasiado preocupada con las reuniones de negocios que tenía programadas para esa semana, los contratos millonarios que requerían su atención, las decisiones que afectarían el futuro de su empresa. La vida doméstica siempre había sido territorio de empleados especializados. «Contrata a quien consideres apropiado», respondió distraídamente mientras revisaba emails en su teléfono. «Solo asegúrate de que entienda las necesidades de Héctor y que tenga las credenciales necesarias». Lo que Ricardo no sabía era que Gabriela Gómez no era una empleada doméstica común. A los 45 años tenía una historia que habría cambiado completamente la perspectiva de Ricardo sobre la contratación si hubiera tomado el tiempo de conocerla. Gabriela había trabajado durante 15 años como terapeuta especializada en comunicación para niños con diferentes capacidades. Tenía una maestría en psicología infantil y una especialización en lenguaje de señas que había obtenido después de una experiencia personal que había marcado profundamente su vida. Pero circunstancias económicas familiares la habían obligado a aceptar trabajos domésticos para mantener a su familia a flote. Cuando Gabriela llegó a la mansión Montoya ese miércoles por la mañana, quedó impactada por la magnificencia del lugar. Los jardines perfectamente cuidados, las fuentes de mármol, los automóviles de lujo estacionados en el garaje subterráneo. Todo hablaba de una riqueza que ella nunca había experimentado de cerca. Soledad la recibió en la puerta principal, y Gabriela sintió una calma al ver su rostro sereno. La guió por los pasillos hasta la sala de juegos, donde el sonido de golpes rítmicos rompía el silencio. «¿Está bien el niño?», preguntó Gabriela preocupada. «Héctor está teniendo un día difícil. Cuando no puede comunicarse, se frustra y lo expresa de maneras preocupantes», responde Soledad. Al abrir la puerta, Gabriela encontró a Héctor sentado en el suelo, golpeando un juguete contra la alfombra. A pesar de la tecnología avanzada que lo rodeaba, estaba completamente aislado en su propio mundo de silencio. Sin pensarlo, Gabriela se sentó frente a él, sin intentar tocarlo, pero con una paciencia infinita. Tras varios minutos, Héctor levantó la vista y se encontró con sus ojos. Gabriela levantó lentamente las manos y comenzó a comunicarse en lenguaje de señas. No eran las señas simples que Soledad conocía, sino una expresión fluida y cálida. Héctor reaccionó con sorpresa. Sus ojos se abrieron al ver que alguien hablaba en su idioma. «Hola, mi nombre es Gabriela. ¿Estás triste? ¿Quieres contarme qué te pasa?», dijo Gabriela. Héctor dejó el juguete y comenzó a comunicarse en señas. Gabriela lo entendió perfectamente. Por primera vez en mucho tiempo, Héctor parecía ser escuchado. La interacción duró casi media hora. Héctor le contó a Gabriela sobre su frustración y su soledad, hasta que Gabriela sacó algo de su delantal, una pulsera colorida que hizo que Héctor se quedara inmóvil, sorprendido. Entonces empezó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo que él no podía entender pero sentía profundamente.
De repente, Ricardo apareció en la puerta, viniendo de una llamada. Lo que vio lo dejó sin palabras. Su hijo, que nunca había mostrado afecto por extraños, abrazaba a Gabriela. Y lo más impactante fue cuando Héctor miró a su padre y, por primera vez, intentó emitir un sonido con su voz. No eran palabras, pero era un intento claro. Ricardo, paralizado en el marco de la puerta, no podía creer lo que veía. ¿Qué había hecho Gabriela para desencadenar algo tan extraordinario en su hijo? Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 3 videos todos los días. Dale like a este video si te está gustando esta historia y deja en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás escuchando y a qué hora. Nos encantaría saber. Ricardo permaneció en el umbral, observando en silencio. La habitación estaba llena de una calma que nunca había experimentado en tantos años. Héctor, por fin, parecía haber encontrado algo que lo conectaba al mundo exterior. Pero aún no entendía lo que había sucedido, lo que Gabriela había hecho para despertar en su hijo algo tan profundo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Ricardo con voz temblorosa, mirando más a Soledad que a la desconocida mujer. Soledad, con los ojos llenos de lágrimas, susurró: «Señor Montoya, nunca había visto a Héctor reaccionar así con nadie. Es como si se conocieran de antes». Gabriela levantó la vista hacia Ricardo y en sus ojos había una profundidad emocional que lo desconcertó. No era la mirada de una simple empleada, sino la de alguien que había visto el dolor verdadero y que entendía lo que significaba amar a un niño especial. «Señor Montoya», dijo Gabriela con voz suave pero firme, «creo que tenemos mucho de qué hablar». Héctor, sin soltar a Gabriela, señalaba insistentemente hacia la pulsera que ella había sacado de su delantal. Ricardo se acercó para verla más de cerca. Era una pulsera pequeña, de cuentas de colores con un dije en forma de corazón. No parecía tener valor material, pero sí un significado mucho más profundo. «¿Qué es esto?», preguntó Ricardo intrigado. Gabriela, con una reverencia casi solemne, levantó la pulsera. «Esta pulsera perteneció a mi hija Amelia. Ella la hizo para mí cuando tenía 7 años». Ricardo, como padre, entendió de inmediato el peso de esas palabras. El dolor de perder a un hijo era algo que nadie podía comprender a fondo hasta que lo viviera. «¿Dónde está ella ahora?», preguntó, su voz quebrándose. Gabriela cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y luego los abrió. En sus ojos brillaban las lágrimas. «Amelia nació sorda, como Héctor. Durante 7 años fue la luz de mi vida. Se comunicaba conmigo en lenguaje de señas desde los 2 años. Fue una niña increíble. Pero 3 años atrás, Amelia se enfermó. No era nada relacionado con su sordera, pero la tratamos tarde. Vivíamos en un lugar apartado, sin acceso a la atención médica adecuada. Cuando la llevamos al hospital ya era demasiado tarde. Ella murió y desde entonces pensé que nunca podría trabajar con niños sordos otra vez. El dolor era demasiado grande, pero después me di cuenta de que tenía que seguir adelante. Amelia me habría querido ayudar a otros niños que, como ella, necesitaban comprensión y amor». Ricardo, sintiéndose abrumado por la conexión que Gabriela había establecido con Héctor, miró a su hijo. No solo había encontrado a alguien que lo entendiera, sino que había encontrado un amor genuino por él. Un amor que no venía de la lástima, sino de una experiencia compartida. Héctor, al escuchar la historia de Gabriela, hizo una seña rápida que Gabriela tradujo con una sonrisa triste. «Él dice que también perdió a alguien importante. Dice que extraña a su mamá, pero que entendió hace tiempo que ella se fue porque no sabía cómo amarlo de la forma que él necesitaba». Ricardo quedó paralizado por un momento.
¿Cómo había sido tan ciego durante todo este tiempo? Nunca se había detenido a pensar que su hijo pudiera comprender el porqué de la partida de su madre. Héctor, que nunca había hablado, parecía tener una comprensión emocional mucho más profunda de la situación de la que su padre había imaginado. ¿Realmente lo entiende?, preguntó Ricardo, mirando a su hijo con una mezcla de asombro y culpa. Los niños sordos no tienen problemas cognitivos, señor Montoya. Sus cerebros funcionan igual que los de cualquier niño. A menudo desarrollan una inteligencia emocional superior porque aprenden a leer las emociones y las expresiones desde pequeños, dijo Gabriela. La revelación golpeó a Ricardo como una avalancha. Miró a Héctor con una mezcla de orgullo y vergüenza. Su hijo no solo era más inteligente de lo que había creído, sino más sabio que muchos adultos. Héctor, por su parte, continuó con una nueva seña, esta vez más determinada. Gabriela la tradujo. Dice que quiere enseñarme algo importante, algo que ha estado guardando en secreto porque nadie más entendería. Ricardo se sintió intrigado mientras veía a su hijo levantarse y guiar a Gabriela hacia un rincón de la sala. Allí, detrás de una estantería llena de juguetes, había un pequeño refugio que Héctor había creado. Había fotos, dibujos y algo que dejó a Ricardo completamente sin palabras. Un diario. Héctor había estado escribiendo, procesando sus emociones en secreto, algo que su padre nunca había sospechado. ¿Desde cuándo sabe escribir?, preguntó Ricardo, la voz temblorosa. Héctor levantó la vista y hizo una seña rápida. Él dice que ha estado aprendiendo por sí mismo. Quería escribir cartas a su mamá para cuando ella regresara. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su hijo había estado esperando durante todo ese tiempo, creyendo que su madre regresaría algún día. Ese niño de 8 años, a quien él había visto como una víctima, en realidad había estado viviendo con una esperanza silenciosa, y ahora estaba tomando el control de su vida de una manera que él nunca imaginó. Héctor mostró a Gabriela un dibujo que había hecho de su familia, con una nota que decía: «La señora que va a ayudarme a encontrar mi voz». Gabriela quedó paralizada. El dibujo era notablemente parecido a ella. Estaba claro que Héctor había soñado con ella antes de conocerla. Dice que tuvo un sueño muy vívido hace una semana. En su sueño, una mujer como tú, que había perdido a su hija, vendría a ayudarlo a hablar con su papá. Traducía Gabriela sorprendida. Ricardo se quedó sin aliento. ¿Era posible que todo esto fuera más que una coincidencia? Héctor, mirando a su padre, hizo un esfuerzo y pronunció por segunda vez en su vida la palabra papá. No fue claro, pero fue suficiente. Ricardo sintió que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Su hijo estaba encontrando su voz, y él, como padre, no podía dejar que esa oportunidad se escapara. La historia de Gabriela, su conexión con Héctor y las revelaciones de su hijo marcaron un antes y un después en la vida de Ricardo. Decidió que nada, ni sus empresas, ni sus ambiciones, podrían compararse con la necesidad de estar presente para su hijo. Esa noche, antes de dormir, Héctor hizo una última seña a su padre. Dice que no quiere que lo arreglen. Solo quiere ser comprendido y amado, tal como es. Ricardo lo miró con una nueva perspectiva sobre la vida y respondió: «Te amo, Héctor. Siempre te amaré, tal como eres».